buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 34ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Decía Baudelaire que los únicos grandes entre los hombres son el poeta, el sacerdote y el soldado, el hombre que canta, el hombre que bendice y el hombre que sacrifica y se sacrifica. Y Pedro Calderón de la Barca, un grandísimo español que fue las tres cosas juntas, poeta, sacerdote y soldado, cantó así las virtudes de la milicia. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. A esta religión de hombres honrados, que es el ejército, dedicamos hoy esta edición de Lágrimas en la lluvia, atendiendo la petición de muchos de nuestros espectadores. Al ejército corresponde la misión de defender la patria hasta la entrega de la propia vida, si fuera preciso. Pero para morir por la patria, por la tierra de los padres, es preciso tener conciencia de una misión común. Los pueblos solo se vinculan a la tierra de sus padres cuando la perciben como una heredad compartida, y esa percepción solo la brinda el sentido religioso. El patriotismo siempre posee en su origen un aglutinante de naturaleza religiosa, aunque en sus expresiones concretas no lo tenga. Pero cuando ese aglutinante originario se adultera o esclerotiza, el patriotismo se torna cada vez más pomposo y vacío, más aspaventero y folclórico. Y cuando ese aglutinante se extirpa, el patriotismo deviene un sinsentido, porque nadie muere, salvo que lo obliguen o lo compren, defendiendo ordenanzas o directrices ministeriales. Desligar el amor a la patria de ese aglutinante religioso es tanto como cegar las fuentes o arrancar las raíces de ese amor, que inevitablemente termina agostándose hasta que finalmente muere y se pudre. Y a un militar al que le arrebatan ese aglutinante, ofrecer la vida en defensa de su patria termina tarde o temprano antojándosele algo excesivo. Así se puede llegar a constituir un ejército sin ideal, una burocracia sin otra misión que el cumplimiento de tal o cual ordenanza o directriz ministerial. Así el soldado se convierte, como decía Donoso Cortés, en un esclavo con uniforme. El ejército es el custodio de virtudes naturales como el patriotismo o el compañerismo que se hallan en el cimiento del cuerpo social. Cuando esas virtudes decaen, el ejército encuentra asiento difícilmente. Si está bien valorado en las encuestas, es porque la sensibilidad contemporánea niega la guerra. Y el pacifismo, al negar la guerra, en realidad está negando el secular esfuerzo humanizador para controlar y limitar la guerra. Y porque el ejército se ha convertido en un cuerpo de asistentes sociales que se reparte por los arrabales del Atlas. Tampoco la legislación está ayudando a dignificar al ejército. Antes, al contrario, está contribuyendo a su desfondamiento. Se ha suprimido el servicio militar que permitía al pueblo participar de las virtudes de la milicia, y se ha desterrado de las ceremonias castrenses toda referencia religiosa. El corporativismo de servicio basado en la antigüedad ha sido sustituido, y hasta dónde, por la libre designación, que bajo las coartadas del mérito y la capacidad encubre con frecuencia el amiguismo y la digitocracia. La administración y la justicia militar han sido sustancialmente arrumbadas, y esto mismo está ocurriendo hoy con la enseñanza militar. Poco a poco el ejército está siendo reconvertido en una suerte de funcionariado, y la milicia, desgajada de la tradición que le da sentido, cruje y se desangra en sus entrañas como un barco alcanzado en su misma línea de flotación.
Sobre el ejército y sobre los males que lo acechan, hablaremos hoy en compañía de dos expertos probados, Ramón Parada y Juan Cruz Allí, y de dos hombres que han dedicado su vida a la milicia, los generales Luis Feliu Ortega y Armando Marchante. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas tardes a todos ustedes. El film que veremos a continuación, Fort Apache, data de 1948 y lleva la firma de uno de los mejores directores de la historia del cine, el irlandés John Martin Finney, más conocido por todos como John Ford. Con Fort Apache, Ford inicia su trilogía sobre la caballería que completará posteriormente con La Legión Invencible y Río Grande. Fue Frank S. Nugent el encargado de guionizar esta cinta que marcó el inicio de una colaboración con John Ford que se concretó en otros 11 títulos imperecederos, entre los que citaremos El hombre tranquilo, Centauros del desierto, La taberna del irlandés, Tres padrinos o el último Hurra. Richard Hageman, con quien Ford trabajó en 7 ocasiones, fue el encargado de musicalizar la cinta e hizo lo propio con la fotografía Archie J. Stout, quien había sido elegido por Ford en otras tantas. Como pueden ver, Ford estableció con sus colaboradores una suerte de familia, algunos de cuyos miembros capitales encontraremos en el reparto de Fort Apache. En 12 ocasiones contó Ford con la presencia de Henry Fonda, que en este film interpreta al estricto y áspero coronel Owen Thursday, trasunto del general Custer y padre en la ficción de la bella y cándida Filadelfia, a quien da vida Shirley Temple. De pretendiente de Shirley Temple hará el debutante John Agar, su marido, por cierto, en la vida real, que interpreta al teniente recién salido de la Academia Militar Michael Shannon O'Rourke, hijo del sargento Michael O'Rourke, a quien da vida el más habitual de los actores de Ford y su amigo íntimo, el rocoso Ward Bond. Uno de los grandes mitos de la historia del cine, símbolo por antonomasia del western, el duque John Wayne, actor fetiche de Ford, se meterá en la piel del capitán Kirby York, personaje obediente, leal y humano, que será en cierto modo la contrafigura del interpretado por Fonda. Decía el actor James Stewart: junten todo lo que hayan oído en sus vidas, multiplíquenlo por 100 y seguirán sin tener una idea de quién era John Ford. De aquel cascarrabias genial llamado John Ford podríamos contar en efecto muchas cosas, pero el maestro odiaba a los estudiosos que se dedicaban a explicar sus películas. En cierta ocasión, a uno que pretendía que reflexionara sobre su trabajo le espetó: «Mierda, está ahí todo en la pantalla. Odio que los profesores me hurguéis el culo con un palito. Mis cicatrices son privadas y me las rasco yo solo». Ford rodó Fort Apache en unas circunstancias especialmente complicadas tras el descalabro comercial de El fugitivo, su anterior película, protagonizada también por Henry Fonda, pero consiguió mantenerse fiel a sus métodos de trabajo, rodeándose de un grupo de amigos fieles que sabían soportar sus cabezonerías y desplantes, y con los cuales, en cuanto la ocasión lo permitía, se cogía unas borracheras tremendas. Además de John Wayne, Henry Fonda y Ward Bond, eran miembros de su peculiar pandilla Victor McLaglen, que aquí interpreta al irresistible sargento borrachín Mulcahy, George O'Brien, el digno capitán Collingwood, y el desgarbado y flacucho Hank Worden, experto caballista, a quien Ford siempre reservaba papeles cómicos. El rodaje de Fort Apache duró 8 semanas, 2 de las cuales transcurrieron en el sobrecogedor paraje de Monument Valley, en la frontera de Utah con Arizona, famoso por sus promontorios de piedra arenisca que Ford convertiría en la catedral sagrada del western. John Ford rodó los exteriores con película infrarroja para que el cielo pareciese más oscuro de lo que en realidad era y las nubes semejasen explosiones en mitad del azul. Así logró una soberbia fotografía que todavía hoy nos deslumbra por sus cualidades pictóricas. Fort Apache, como la Ilíada de Homero, es un canto al heroísmo, y como la Ilíada no vacila en exaltar la dignidad del enemigo, en este caso los indios apaches, algo absolutamente novedoso en el cine de la época. La batalla final, que evoca la derrota del 7º de caballería en Little Bighorn, está rodada con un sentido épico solo comparable a su audacia técnica.
Y toda la película, en fin, rebosa amor a la milicia, que para Ford era la comunidad perfecta, una especie de familia unida por vínculos más fuertes que la propia sangre. Nos hallamos ante una de las obras más excelsas del séptimo arte, llena de aliento humano y vibración poética, de humor irresistible y tragedia palpitante. Que ustedes la disfruten.